Hola, soy José Ramón Hilera González y en esta presentación vamos a revisar algunas de las herramientas más utilizadas en el campo de la integración continua. Veremos 4 apartados en la presentación. Primero, una introducción donde presentaré algunas listas conocidas con las herramientas de integración continua. Después, en el segundo apartado, comentaremos las categorías en las que se pueden englobar estas herramientas. En el apartado 3 veremos cómo se pueden comparar las herramientas y finalmente terminaremos con unas breves conclusiones. En un proyecto de desarrollo ágil con integración continua y que incluya también entrega o despliegue continuo, tenemos a nuestra disposición muchas herramientas para utilizar en cada una de las etapas o fases del desarrollo. Se han publicado listas de herramientas, normalmente en el ámbito más general de DevOps, no solamente específicas para integración continua, que los implicados en los proyectos deben analizar, deben revisar para decidir cuáles son las que utilizarán en su proyecto. Para hacernos una idea de la gran cantidad de herramientas que existen, he puesto en esta diapositiva algunas imágenes capturadas de los artículos donde se presentaban las listas indicadas en la diapositiva anterior. Por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda una lista en las que las herramientas se clasifican en columnas para indicar cuáles son las recomendadas en cada una de las fases, siendo cada fase una de las columnas del diagrama. Podemos hacernos una idea de que no hay una única herramienta, hay muchas posibilidades y lo que tendremos que hacer es decidir cuál nos interesa utilizar en nuestro proyecto. Hay otros formatos para estas listas, como esta de la izquierda, incluso formatos en forma de círculo, o, lo más curioso, abajo a la derecha, un formato en forma de tabla periódica de elementos, siendo en este caso los elementos las herramientas. Pasamos al siguiente apartado de la presentación, en la que voy a explicar cada una de las categorías de herramientas para integración continua que creo que son útiles y que tenemos que conocer porque la vamos a utilizar a lo largo de la asignatura. Vamos a analizar herramientas de hasta 11 categorías que vamos a utilizar nosotros y después en un apartado 12 pues hablaré de otras posibles que no usaremos en la asignatura pero que se recomienda consultar e incluso probar. Primero, la primera categoría serían los editores de código, con los que generamos el código fuente de nuestras aplicaciones. Segunda categoría, herramientas de construcción de software para compilar, para generar empaquetado. La tercera, herramientas de gestión de versiones, tipo Git. La cuarta, gestores de repositorios compartidos. Quinto, gestores de proyectos ágiles, como es esta categoría, incluido los servidores de integración continua y despliegue continuo o entrega continua. En la categoría 7 he incluido herramientas de virtualización, 8 herramientas para pruebas unitarias, 9 herramientas para pruebas funcionales, 10 herramientas de análisis de código fuente, 11 herramientas para el despliegue y como apartado 12 vamos a comentar algunas otras categorías y herramientas dentro de esas categorías. Lo que voy a hacer con cada categoría de herramienta es explicar en qué consiste y dónde se utilizaría en el ciclo de vida de DevOps. Y además citaré la herramienta y pondré en algún caso ejemplos con la herramienta que usaremos en la asignatura. Por ejemplo, en el caso de editor, de las herramientas de tipo editor de código, en la asignatura utilizaremos Visual Studio Code, pero comenta que hay otras herramientas disponibles en el mercado, como todo el mundo sabe. En el caso de las herramientas de construcción, la que utilizaremos es Maven, hay otras alternativas, como por ejemplo Gradle. Para gestión de versiones usaremos Git. Como repositorio compartido usaremos GitHub. Para gestión ágil de proyectos usaremos también GitHub, aunque es una herramienta muy limitada, pero bueno, tiene al menos tableros y se podrían utilizar herramientas externas que se sincronicen con un repositorio para generar, por ejemplo, el diagrama burn down. Hay herramientas mejores, pero bueno, para lo que vamos a hacer nosotros es suficiente con la funcionalidad de gestión que ofrece GitHub. Como servidor de integración continua usaremos GitHub Actions, hay otras alternativas en el mercado, la más conocida es Jenkins. Como herramienta de virtualización usaremos Docker. Para pruebas unitarias JUnit, pruebas funcionales Selenium, para controlar la calidad de código SonarQube y para despliegue haremos despliegue en Azure. Hay otras herramientas que no vamos a utilizar en la asignatura, pero que también conviene conocer y comentaré en esta presentación.
En este diagrama podemos ver las mismas herramientas que he indicado en la tabla anterior, las que vamos a utilizar a lo largo de la asignatura, pero en forma gráfica, asociándola a cada una de las fases de este ciclo de DevOps que habitualmente se dibuja en forma de 8. Podemos ver las herramientas. He utilizado para que ir asociando el icono que habitualmente se utiliza en cada una de estas herramientas para que visualmente sea más fácil de reconocer, y podemos ver que sobre todo vamos a utilizar herramientas en las fases de construcción, prueba, despliegue. No he incluido herramientas en la fase de operación y monitorización porque esas fases no son de desarrollo sino de operaciones que no vamos a cubrir en esta asignatura. Comenzamos entonces con la categoría de editores de código. También en inglés serían lo que se conoce como entornos de desarrollo integrados, o con las siglas IDE. Recordemos que en un proyecto de desarrollo con integración continua tenemos muchos desarrolladores que modifican el código fuente de la aplicación utilizando un editor de código en su ordenador. Ya comenté en alguna otra presentación que no todos los desarrolladores del mismo proyecto tienen que utilizar el mismo editor de código. En algunos proyectos se llega al acuerdo de que se utilice el mismo, pero no tiene por qué ser así. Lo importante es que cuando se suba el código al repositorio compartido, lo que se suba es el código fuente, y no hace falta subir ninguna información sobre con qué entorno se ha desarrollado ese código fuente. Un editor ampliamente utilizado es Visual Studio Code, que es el que usaremos en la segunda práctica de la asignatura, pero hay otros editores como NetBeans, IntelliJ, Eclipse, Atom, Sublime, etc. Es importante y se recomienda consultar artículos, páginas web en las que haya comparaciones entre editores antes de decidirse por utilizar uno u otro. Si seleccionamos el enlace que he puesto en la diapositiva, nos lleva a esta página que me ha gustado porque compara tres de los editores más utilizados actualmente, como son Eclipse, IntelliJ de IDEA y Visual Studio Code. Entonces podemos ver la comparación que han hecho los autores de esta página. Entonces, por ejemplo, ver los votos que ha recibido cada editor por los lectores de esta página, y incluso podemos ver algunos pros y contras de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí IntelliJ pues soporta muchos lenguajes, también integración con Git en el caso de Visual Studio, en fin, también. Al final lo que tiene que hacer cada uno es localizar esta u otras comparaciones y al fin tomar la decisión en su proyecto en concreto cuál le interesa utilizar de los editores que hay disponibles en el mercado. En cada categoría de herramienta lo que voy a hacer es asociarlo a las fases del ciclo de vida de DevOps en las que se utilizarían herramientas de esta categoría. En el caso de los editores de código, ¿dónde hay que utilizarlos? Pues en la fase de codificación, lo que se denomina en el diagrama Code. En esta etapa o fase se crea el código fuente del software que se está desarrollando con la ayuda de un editor o entorno de desarrollo integrado. Pues es justo donde tendremos que utilizar los editores de código. La segunda categoría de herramientas son las de construcción de software o software build. Son herramientas para automatizar la creación de software ejecutable a partir del código fuente. No solamente es la compilación, sino que también es la descarga de dependencias que existen a la hora de compilar, también empaquetar código, también ejecutan pruebas y despliegan ejecutables. Estas herramientas deben poder utilizarse desde un intérprete de comandos. La interfaz no es una interfaz gráfica, sino debe ser interfaz de comandos para que se puedan utilizar después en un servidor de integración continua. Existen herramientas de construcción para uno o varios lenguajes de programación, y una muy utilizada para Java es Maven, aunque hay otras alternativas como Gradle, en el caso también de Java, y bueno, tenemos otras herramientas como NPM, Gulp, etcétera. Si seleccionamos el enlace que he puesto en la diapositiva para un ejemplo de comparación, pues nos lleva a una página donde se compara Gradle frente a Maven. Bueno, pues se nos habla, hay unos diagramas en los que se nos comparan las dos herramientas, y bueno, pues en este caso
somos libres de elegir después en nuestro proyecto utilizar una u otra. Para desarrollar aplicaciones móviles con Java para Android se suele utilizar Gradle, y Maven en cambio se suele usar mucho para otro tipo de aplicaciones. ¿Cuándo se utilizan las herramientas de construcción de software? Bueno, pues se utilizarían en la fase de construcción, como su nombre indica, pero también en la fase de pruebas, de liberación o release y en la de despliegue. En el caso de la construcción, por ejemplo, para compilar y empaquetar una aplicación Java con Maven, se puede hacer con el comando mvnpackage, que se ejecutaría en la línea de comandos, desde la carpeta o directorio en el que esté el código fuente de la aplicación. En el caso de las pruebas, también se puede utilizar Maven para ejecutar las pruebas programadas, por ejemplo, con JUnit dentro del código del proyecto, y para eso simplemente ejecutando el comando de Maven mvn-test. También Maven nos permite liberar o instalar, desplegar en un entorno de preproducción, por ejemplo en Heroku, el resultado del empaquetamiento, de la construcción de un proyecto, como podría ser, por ejemplo, el fichero WAR de una aplicación web. Simplemente con un plugin de Maven, que es el Heroku Deploy, podemos con un solo comando desplegar nuestra aplicación, nuestro ejecutable, desplegarlo en la nube o en el hosting de Heroku, y indicando en el comando el nombre que queremos darle a la aplicación en ese hosting. En este caso, ejemplo pre, porque se trata de preproducción. También se puede utilizar Maven para desplegar la aplicación en el entorno de producción. Se usaría el mismo plugin y lo único que cambiaríamos sería el nombre de la aplicación. Estamos desplegando la aplicación con otro nombre porque se va a utilizar con otros privilegios de acceso, lo que sea, en el mismo hosting de Heroku. En este caso llamamos a la aplicación ejemplo prod. La tercera categoría de herramientas es de gestión de versiones, o en inglés Version Control System. Los sistemas de control de versiones son herramientas que permiten tomar una instantánea, lo que en inglés se llama un snapshot o un commit, de un conjunto de ficheros que están en un repositorio en un momento en el tiempo. Un commit tiene un identificador único con el que en cualquier momento podemos recuperar ese estado del repositorio, hacer backtrack. Es decir, muy fácil, si por alguna razón ocurre un error, volver hacia atrás. Estas herramientas permiten crear ramas, branch en inglés, a partir de la rama principal, que habitualmente se denomina master, del repositorio, para que cada desarrollador pueda trabajar independientemente, modificando el código fuente, y después mezclar. La acción de mezclar en un repositorio en este tipo de herramientas se suele llamar merge. ¿Qué es lo que se mezcla? Los cambios que ha enviado el desarrollador en su rama, y lo que pide es mezclarlos con el código incluido en la rama master o rama principal del proyecto, donde está el código fuente final de la aplicación que estamos desarrollando. Así no tiene que esperar a otros miembros del equipo, es decir, cada miembro del equipo está desarrollando cambios en su rama y cuando termina pues pide que se incorporen esos cambios a la rama principal o rama master. Una de las más utilizadas de este tipo de herramientas sería Git, pero no es la única, hay otras como Subversion, Mercurial, etc. Recomiendo leer comparaciones de estas herramientas como la que se puede localizar en este enlace que he incluido en la diapositiva. Las herramientas de gestión de versiones las vamos a utilizar en la fase de codificación. De esta forma no va a ser la única fase, pero bueno, es la más evidente porque hay que utilizar los comandos de la herramienta, en este caso los comandos de Git, que es la que vamos a usar en la asignatura. De esta manera, cuando hayamos hecho un cambio en el código fuente, lo que haremos para consolidar ese cambio y crear una versión de nuestro código, pues lo que haríamos es ejecutar un comando git commit, dándole un nombre a ese commit. Internamente se le asigna un número, un código numérico, pero para que sea más cómodo hay que utilizar un texto para nombrar al commit y así todos podemos entender de qué cambios hicieron en ese commit. En este caso lo he llamado, en el ejemplo, commit inicial. Realmente esta herramienta Git de gestión de versiones se utiliza indirectamente en otras fases, como test, release y deploy, porque los servidores que vamos a utilizar en estas fases suelen utilizar Git precisamente para recibir los archivos del software desarrollado que hay que instalar en ellos para hacer pruebas. La siguiente categoría de herramientas son los gestores de repositorios compartidos, que se basan en una tecnología de gestión de versiones, por ejemplo Git,
y permiten crear y gestionar repositorios, pero en un servidor, no en el ordenador local, que para eso se utiliza Git, sino para compartirlo con otras personas, con otros desarrolladores del proyecto. Lo que compartiremos será el código fuente del proyecto. Una herramienta que se usa mucho es GitHub, aunque hay otras alternativas como Bitbucket, GitLab, etc. ¿Cuándo se utilizarían estas herramientas, los gestores de repositorios compartidos? En la fase de codificación, porque es en la fase en la que los desarrolladores, cuando terminen de hacer cambios en el código, tienen que subirlos al repositorio compartido, donde está todo el código fuente del proyecto. Para eso lo que tendrán que ejecutar en su máquina es un comando. En el caso de Git sería el comando git push. Con esto lo que conseguimos es que el hacer una petición al servidor en el que está el repositorio compartido de que se integre el código que acabamos de desarrollar, que acabamos de enviar al código general del proyecto. En la siguiente categoría tenemos los gestores de proyectos ágiles, que son herramientas que permiten planificar, organizar y hacer seguimiento de las tareas de un proyecto. Se suelen denominar este tipo de herramientas como ALM, por las siglas en inglés, de herramientas de gestión del ciclo de vida de la aplicación. Cuando están enfocadas a proyectos ágiles, pues son herramientas que nos permiten manejar historias de usuario, backlogs, tableros Kanban, diagramas, Burndown, etc. Como posible herramienta, que es la que usaremos, es la que integra GitHub Project, que es muy básica. Básicamente lo que nos deja es manejar tableros, crear historias de usuario, sprint, y la podemos integrar con otras herramientas externas que están disponibles incluso gratuitamente en repositorios de GitHub, pues para extenderla y conseguir, por ejemplo, dibujar diagramas Burndown que por sí mismo el GitHub Project no deja hacerlo. Hay otras más potentes que esta, como es GitLab, Jira, Trello, etc. Las herramientas de gestión de proyectos ágiles las utilizaremos normalmente en la fase de planificación del ciclo DevOps. Por esta fase pasaremos muchas veces, cuando terminemos un ciclo, por ejemplo, al finalizar un sprint y empezar otro, pues habrá que retocar la planificación y lo que haremos será pues crear historias de usuario, manejar el tablero Kanban durante el ciclo de desarrollo en el que estemos trabajando. Y en el caso de GitHub, pues vamos a manejar muy fácilmente un tablero donde vamos a poder ir pasando fichas o historia de usuario de una columna a otra. Y si nos integramos con herramientas externas, podemos incluso conseguir dibujar diagramas Burndown que no podemos hacerlo inicialmente en GitHub, pero sí con extensiones que podamos conseguir en el propio repositorio, en repositorios que están publicados en github.com. La siguiente categoría es la de servidores de integración continua y entrega o despliegue continuo. Esta es la categoría más importante para nosotros, ya que es la que da sentido a nuestra asignatura. Estas herramientas permiten definir un flujo de trabajo automatizado que, por ejemplo, en el caso de GitHub se llama Workflow, pero en el caso de otras herramientas como GitLab se llamaría Pipeline. Entonces, pero al final la idea es la misma, flujo de trabajo para un proyecto. La idea es que cuando hagamos cambios en el repositorio compartido del código fuente, se lance la ejecución de los trabajos que habremos definido en el workflow del proyecto. Por ejemplo, compilación, pruebas, incluso despliegue. Cuando es necesario volver a compilar el proyecto, cuando haya cambios en el código fuente. Entonces lo que hacen estas herramientas es detectar esos cambios y ponerse a realizar todas las tareas en cadena que hayamos programado, hayamos indicado para cada vez que ocurra un cambio en el código. Tiene asociado un ejecutor de trabajos, un runner, que puede ocurrir que esté en el propio servidor de integración continua. Lo que pasa es que cuando usamos servidores gratuitos suele haber un límite de tiempo de uso de estos ejecutores y existe la opción de instalarnos en nuestra propia máquina o en ordenadores nuestros, en otros ordenadores, servidores a los que puede recurrir el servidor de integración continua para encargarle trabajos, por ejemplo, compilar una aplicación. Una posible herramienta es GitHub Actions, que se puede combinar con el software GitHub Action Runner para crear ejecutores de trabajo fuera de github.com. Podemos utilizar gratuitamente github.com, pero nos puede ocurrir que veamos que es un poco lento, en fin, y no tener que depender de estos ejecutores que nos ofrece GitHub y poder usar los nuestros propios. Así que necesitaremos para ello descargarnos
instalarnos un programa runner para tener nuestros propios ejecutores. No es la única herramienta, GitHub Actions, hay muchas otras, por ejemplo Jenkins, Travis, CircleCI, GitLab CI también, etcétera. Recomiendo consultar la comparación que está en el enlace de la diapositiva. Un servidor de integración continua está implicado en muchas fases del ciclo DevOps. Estaría implicado, en primer lugar, en la fase de construcción de la aplicación, es decir, la compilación y el empaquetado de la aplicación, porque eso es algo que se puede automatizar. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con GitHub Actions, es tan sencillo como escribir una serie de comandos en el fichero de configuración del flujo de trabajo, que ya veremos en su momento, en temas posteriores. Y bueno, pues, pero vamos, el código es tan sencillo como una serie de líneas diciéndole que ejecute un comando maven con el que compile el código fuente y lo empaquete. Todos estos trabajos, estos comandos que se van a ejecutar, se van a lanzar cuando se detecta que hay un cambio en el código fuente de la aplicación. En la fase de codificación, los programadores trabajan en el código y cuando ya deciden que hay un cambio local que quieren compartir y subir al repositorio del proyecto, pues en ese momento el servidor de integración continua detecta que ha habido un cambio de código y es cuando lanza los trabajos a realizar. Habremos definido trabajos para construcción, para pruebas, para liberación y para despliegue. Entonces, esos trabajos son los que van ejecutándose uno detrás de otro cuando se detecta que ha habido un cambio en el código del repositorio compartido. Por tanto, la segunda fase en la que estaría implicado el servidor es la de pruebas. Por ejemplo, pruebas funcionales se pueden definir en el archivo de configuración del flujo de trabajo que se realizarían en la fase de pruebas. Pero lo que va ocurriendo es que si una fase pasa, si todos los trabajos indicados en el flujo de trabajo se van haciendo con éxito, pues vamos pasando a la siguiente fase. Si no, se pararía ahí, daría un aviso para que el responsable del proyecto, el que ha hecho el cambio, sepa que ha habido un problema y tendrá que revisarlo. Otra fase sería la de liberación, release. No siempre está prevista en el flujo de trabajo, pero si está prevista la liberación de la versión que se acaba de empaquetar de la aplicación y que ya se ha aprobado, pues también se puede programar en el flujo de trabajo que se despliegue en algún servidor ya en la nube, y eso también está programado o está configurado en el servidor de integración continua. Y si también decidimos no solo hacer una release a preproducción, sino también automatizar el despliegue a producción, pues también en ese despliegue está implicado el servidor de integración continua, porque es el que se encarga de ejecutar el comando de despliegue si lo hemos asignado y lo hemos previsto en la configuración del workflow. La séptima categoría de herramientas son las de virtualización. La ventaja de estas herramientas es que nos permiten simular una máquina con un sistema operativo y aplicaciones preinstaladas, que no tienen por qué coincidir con el que tiene la máquina en la que estamos trabajando. Pueden ser contenedores o máquinas virtuales. En integración continua son útiles para simular entornos de desarrollo y preproducción similares al entorno de producción real y hacer pruebas en ellos. Nosotros utilizaremos Docker, pero hay otras herramientas como el XC, que también es para contenedores, o ya para máquinas virtuales, VirtualBox o VMware. ¿Y cuándo se utilizarían las herramientas de virtualización? Pues en la mayoría de las fases del ciclo de vida DevOps o el ciclo de vida de nuestro proyecto. En casi todas las fases vamos a necesitar utilizar alguna máquina virtual. Empezamos por la fase de codificación. Podríamos utilizar, por ejemplo, un contenedor Docker para simular en el ordenador que utiliza cada desarrollador un entorno para hacer sus pruebas locales. Si un desarrollador está haciendo una aplicación web, lo lógico es que tenga instalado en su propio ordenador algún servidor web para hacer las pruebas. Entonces, si hemos decidido utilizar Docker, sería tan sencillo crearnos en nuestra máquina local un contenedor que incluyera un servidor Tomcat y un servidor MySQL de base de datos. Si creamos el contenedor a partir de esta imagen que yo me he creado y que está disponible públicamente en Docker Hub con el nombre José Hilera /Ubuntu CI.
lo he llamado así, Ubuntu Continuous Integration. Es una máquina que me he creado para una imagen con varias herramientas incluidas, entre ellas Tomcat y MySQL. Entonces, simplemente con hacer un contenedor que lo puedo llamar mi entorno derivado de esta imagen, tengo disponible una máquina para poder hacerme las pruebas locales. Después, en la fase de construcción, ya esta fase se realizaría en el servidor de integración continua. El servidor de integración continua necesita una máquina que tenga incluido el compilador para poder llevar a cabo la construcción del software, porque lo que recibe es el código fuente. Entonces lo que seguramente nos hará falta es un contenedor que incluya un compilador o que tenga instalado Maven. Bueno, pues también tengo instalado Maven en esta imagen que he creado, así que sería tan sencillo como crear un contenedor, por ejemplo llamado compilador, derivado de esa imagen. Si pasamos a la fase de pruebas, ocurre lo mismo. Si queremos simular en la fase de pruebas un entorno de desarrollo para las pruebas, pues nos sigue sirviendo esta imagen que creé. En este caso, podríamos ejecutar el comando docker-run en el servidor de integración continua para disponer de un contenedor que he llamado aquí desarrollo, que contiene las herramientas necesarias para hacer las pruebas. Si en el proyecto hemos decidido que haya una fase de release, porque no queremos pasar directamente de las pruebas al despliegue en producción, sino queremos que hacer un despliegue en preproducción, ese despliegue en preproducción es para hacer pruebas en él. Entonces nos hará falta también una máquina para poder probar la aplicación, un servidor web. Pues podríamos crearnos un contenedor preproducción en esa máquina, también que derive de la imagen en la que tengo disponible tanto Tomcat, MySQL como otras herramientas. Y por último, en la fase de despliegue, donde ya se despliega a producción, en este caso podemos, si queremos desplegar a producción desde una máquina virtualizada o cuando el entorno de producción está virtualizado, también nos harán falta utilizar herramientas de virtualización. Y seguramente también vamos a necesitar estas herramientas en las fases de operación y monitorización, porque muchas veces en la nube ocurre que los servidores donde se instalan las aplicaciones a las que acceden los usuarios de verdad, desde su casa, esos servidores están virtualizados, con lo cual es muy probable que tanto en operación como en monitorización se sigan utilizando estas máquinas virtuales o contenedores. Yo no me voy a meter ahí porque eso cae fuera del ámbito de nuestra asignatura, que sería llegar hasta aquí, hasta el despliegue, ya que estamos hablando de desarrollo. Pasamos a la categoría de herramientas para pruebas unitarias. Son herramientas para automatizar la comprobación de módulos aislados del código fuente. Estas herramientas normalmente son librerías y el código de las pruebas que programamos en los proyectos suele estar integrado en el mismo repositorio del código fuente del proyecto, en un directorio específico. Luego, cuando ya se compila y se genera el ejecutable, estas pruebas no se compilan, no están incluidos en el paquete del ejecutable, pero sí que se suelen guardar junto con el código fuente de la aplicación, en un directorio aparte. En el caso de Java, lo habitual cuando uno hace pruebas unitarias es para cada clase de la aplicación, por ejemplo, si tuviéramos la clase cliente, programar en paralelo una clase de prueba, que se suele llamar igual pero acabado en test, cliente test.java, para comprobar el correcto funcionamiento de los métodos de esa clase. Una de las herramientas más utilizadas y que usaremos nosotros será JUnit, pero no es la única. Por ejemplo, para Java existe también las librerías testng, y luego para otros lenguajes existen otros frameworks, otras librerías o herramientas, como por ejemplo para PHP, PHPUnit, para Python, PyUnit, etc. Como siempre, recomiendo acceder a estos enlaces que pongo en cada diapositiva, tanto para el detalle de cada una de las herramientas como para localizar alguna comparación que nos permita ver qué diferencias hay entre una herramienta y otra de la misma categoría. Entonces, ¿cuándo se utilizarían las herramientas de pruebas unitarias? Bueno, pues en dos fases del ciclo de vida. En la fase de construcción, o build, y en la fase de pruebas. Hay una fase que se llama de pruebas, pero eso no quiere decir que las pruebas solo se hagan en esa fase. También se pueden hacer en la fase de construcción. Bueno, concretamente las pruebas unitarias, que es de las que estamos hablando. Una prueba unitaria, como su nombre indica, no tiene por qué probar toda la funcionalidad del proyecto. Se puede centrar en una parte de él.
Entonces lo que podemos hacer es, a la vez que compilamos la aplicación, pues también hacer las pruebas antes de incluso de empaquetarla. Bueno, pues resulta que hay comandos en el caso de Maven que incluyen la realización de las pruebas. El comando Maven package compila la aplicación y también pasa las pruebas unitarias de la aplicación. Si están, a no ser que le pongamos una indicación en el propio comando para que no las haga. Pero si no le indicamos nada, por defecto compila y también ejecuta las pruebas unitarias. Pero también hay pruebas unitarias implicadas en la fase de test cuando esta fase, que es lo habitual, se utiliza para hacer pruebas funcionales, con herramientas, por ejemplo, como Selenium. Lo que ocurre es que estas herramientas como Selenium, a su vez, necesitan librerías de pruebas unitarias como JUnit. Por eso, las herramientas de pruebas unitarias están implicadas tanto en la fase de compilación y ejecución de pruebas unitarias como en la fase de ejecución de pruebas de integración o funcionales. Porque en esta hacen falta también utilizar las librerías de pruebas unitarias. Pasamos entonces a la categoría ahora de herramientas también de pruebas, pero en este caso para pruebas funcionales. Son herramientas para automatizar la comprobación del funcionamiento de toda la aplicación, lo que en inglés se suele llamar pruebas end-to-end o de punta a punta, con las siglas E2E, porque es end-to-end. ¿Qué se trata de hacer con estas pruebas? Pues se trata de emular la experiencia del usuario en la utilización de la aplicación. Entonces hay que ir simulando lo que va haciendo el usuario. Pulsa un botón, luego se abre una página, hay que ir viendo si lo que se va abriendo, lo que va saliendo en la página es lo que esperamos que salga en esa página. Normalmente se componen de librerías para simular por código el comportamiento de navegadores web. Vamos simulando lo que va haciendo un usuario ficticio usando un navegador web. El código de las pruebas programadas está integrado también en el mismo repositorio del código fuente del proyecto, como ocurre con las pruebas unitarias. Y normalmente es en el mismo directorio, en la misma carpeta que en el que estaban las unitarias, que es la carpeta para las pruebas. Una de las herramientas más utilizadas es Selenium, que es la que usaremos nosotros en la asignatura, y hay alternativas como Cucumber, Cypress, etc. Y en este enlace en el enlace de comparación, se puede ver una comparación de Selenium con otras. Las herramientas para pruebas funcionales se utilizan en la fase de test del ciclo de vida. Es verdad que en la fase de build también hay pruebas, pero son las pruebas unitarias. En la fase de test se hacen las funcionales y por tanto habría que utilizar herramientas como Selenium. Normalmente los servidores de integración continua nos dejan incluir en la definición del workflow comandos Maven, como ya hemos visto en otras herramientas. Y en el caso de las pruebas funcionales sería tan sencillo como indicar que cuando se llegue a esta fase, lo que tiene que hacer de forma automática el servidor de integración continua es ejecutar un comando de Maven, que es el que está pensado para las pruebas de integración, Integration Test. ¿Qué es lo que va a hacer este comando de Maven? Pues sí, va a ir a la carpeta de pruebas, donde están los ficheros Java, donde están programadas las pruebas. Habremos programado previamente usando el Selenium y JUnit, y ejecutará esos programas que se encuentran ahí, que se supone que es donde habremos definido en Java, por ejemplo, cómo se tienen que hacer las pruebas de funcionamiento de la aplicación. Probar diferentes funciones de nuestra aplicación Java en este caso. La 10ª categoría de herramientas que se utilizan en integración continua son las herramientas de análisis de código fuente. Son herramientas utilizadas normalmente en el ámbito del aseguramiento de la calidad, lo que en inglés se suele llamar Quality Assurance o QA, para encontrar defectos o malas prácticas en el código fuente. También se denomina herramientas SAST, Static Application Security Testing, porque además de localizar defectos, malas prácticas, también una de las malas prácticas puede ser haber dejado algunas lagunas de cara a la seguridad. Entonces, también ayuda a detectar posibles problemas de seguridad. Una herramienta muy utilizada es SonarQube, que es la que usaremos en la asignatura. Pero hay otras alternativas como Veracodes, Codacy, PMD, etc. Recomiendo, como siempre, consultar la referencia recomendada de comparación de estas herramientas. Las herramientas de análisis de código fuente se utilizarían en la fase que estuviera prevista para analizar la calidad del código. Si no lo hay en nuestro ciclo de vida, como es el que estamos usando de referencia, el ciclo de vida de DevOps, si no lo hay, pues habitualmente donde se hacen es en la fase de pruebas, la fase de test.
Esta fase en ese caso se dividiría en dos partes. Una primera parte para las pruebas funcionales que hemos visto antes con Selenium y una segunda parte donde se haría el control de calidad del código, pues por ejemplo con SonarQube. Normalmente es tan sencillo como ejecutar un comando de Maven. En este caso, si utilizáramos GitHub Actions como servidor de interacción continua, en el archivo donde definimos el workflow del proyecto, pues tendríamos que decir que ejecute cuando llegue a ese punto un comando, el comando Maven Sonar, que se conecte con el servidor de SonarQube que tenemos asociado a nuestro proyecto. Por ejemplo, podría estar en la misma máquina en la que se está ejecutando esto, en localhost, puerto 9000, o en otra máquina. Sería cuestión de poner la URL de la máquina donde tendremos que tener instalado un servidor SonarQube y esperará a que el servidor le diga si pasa el control de calidad o no. Las herramientas para el despliegue son herramientas para desplegar la aplicación en un entorno de producción o preproducción. Actualmente se suele utilizar plataformas en la nube que ofrecen herramientas para automatizar el despliegue de las aplicaciones mediante comandos o mediante plugins para herramientas de construcción, por ejemplo para Maven. Una posible herramienta para el despliegue es Azure, que es la nube de Microsoft, pero también tendríamos como alternativa la de Amazon, la de Google Cloud y otras empresas que ofrecen hosting en la nube como Heroku y otras. Estas herramientas para despliegue, pues está claro que se utilizarán en el punto del ciclo de vida donde se haga un despliegue, y es que son dos fases concretamente, la fase de release, de liberación, y la fase de despliegue, deploy. Aunque no se llama despliegue la de release, al final lo que se hace es un despliegue por ejemplo, en la nube. Lo que ocurre es que no es algo que vayan a ver los usuarios finales de la aplicación, sino que será una preproducción, pues para hacer pruebas, para lo que sea. Si, no siempre en el workflow que tengamos en un proyecto existirá esta fase. Si existe, pues habitualmente la forma de definirla con el lenguaje que utiliza el servidor de integración continua, pues será la misma que en el caso del despliegue. O sea, los comandos son similares y seguramente que cambiará el lugar donde se despliega. En un caso en un lugar de la nube y otro en otro lugar que sea público. También hay otra diferencia, es que el despliegue, si se aplica entrega continua, en lugar de despliegue continuo, ya sabemos que tiene que ser el despliegue manual. Y podemos añadir la condición de que una persona deba confirmar que se realice el despliegue. Bueno, entonces, empezamos por la fase de liberación o release. Si existe esta fase en el programada en el workflow, porque queremos que se despliegue a preproducción de forma automática, pues una vez que se ha pasado las pruebas y el control de calidad, pues el siguiente paso del workflow sería ejecutar el release. Y para eso, si utilizáramos GitHub Actions, sería tan sencillo como en el archivo donde se define, donde está programado el workflow, indicar pues que se despliegue la aplicación en la nube que corresponda. Para eso dependerá de cuál va a ser el hosting o la nube donde se va a desplegar, y en el caso de Azure pues hay previsto unas acciones que ya veremos preprogramadas para facilitar el despliegue. Así que nos va a quitar mucho trabajo. Si tuviéramos que desplegar en otro sitio, en otro lugar, en un hosting, se nos podría complicar los comandos que tenemos que programar en el workflow. Como GitHub es de Microsoft y Azure también, pues está muy orientado para que el despliegue sea en Azure y así nos facilita mucho el trabajo. Pero de todas formas se puede desplegar desde GitHub en cualquier otra nube, en cualquier otro hosting. Lo único que ir es al manual del hosting o de la nube a la que queramos desplegar, y ahí nos dirá cómo tenemos que hacerlo. Normalmente nos lo dice para todas las herramientas de integración continua, en el caso de GitLab CI cómo sería, o Jenkins, y también nos dice cómo se de desplegar, cuáles son los comandos para desplegar si usamos GitHub Actions. La nube más sencilla para desplegar desde GitHub es Azure, una de las más sencillas porque está bastante ya preparado. Bien, pues bueno, en este caso el nombre de la aplicación que quiero que tenga en el despliegue, y se lee tan sencillo como decirle que coja mi fichero WAR de mi aplicación que es Java y lo despliegue, no tiene más. Bueno, hay algunas líneas intermedias en el fichero de workflow que ya comentaremos en su día cuando
prácticas de despliegue en Azure. Si quisiera desplegar de forma manual, por ejemplo, en la fase de despliegue deploy, ya a producción, que es más peligroso porque va a quedar pública la aplicación, a lo mejor en ese caso nos interesa que alguien, el responsable, dé su autorización. Bueno, pues también está previsto, y en el archivo donde uno define el flujo de trabajo del servidor de integración continua, puede indicar que este despliegue, este trabajo, necesite una aprobación por parte de un usuario, en este caso un usuario de GitHub, que tendrá que decidir, recibirá un aviso y tendrá que decidir si acepta o no que se haga el despliegue. Si se acepta, pues entonces continuará el despliegue y quedará la aplicación publicada en el lugar correspondiente, por ejemplo, en Azure. Con las categorías que hemos visto hasta ahora, hemos cubierto ya todas las herramientas que hemos utilizado en la asignatura. Sin embargo, hay otras categorías, otros tipos de herramientas que recomiendo que se estudien, se analicen cada uno por su cuenta y, por ejemplo, que se anime alguno a usarlas en el trabajo fin de máster, por ejemplo. Por falta de tiempo, en la asignatura, como tampoco son vitales y no siempre se utilizan, pues no están incluidas en la asignatura, pero se podrían usar por ejemplo, ya digo, en el trabajo fin de máster. Empezamos por una categoría como serían los repositorios de artefactos. Son herramientas para almacenar artefactos o paquetes de código compilado, por ejemplo, librerías o ejecutables, en servidores para que puedan ser descargados para su instalación por personas o de forma automática por herramientas de construcción como Maven, al detectar la existencia de dependencias con dichos artefactos. Cada vez que usamos Maven estamos utilizando estos almacenes de artefactos, aunque no seamos conscientes de ellos. Siempre que metemos una dependencia en el archivo POM del proyecto en Maven, esa dependencia supone que hay que acceder a un almacén de artefactos para traerse la librería de la que dependemos. Entonces, bueno, pues si en un proyecto lo que estamos desarrollando no es una aplicación, sino es una librería, porque también podemos estar desarrollando librerías o servicios, pues en ese caso el resultado del proyecto no es una aplicación, es la librería. Entonces, en ese caso sí que habría que utilizar este tipo de herramientas y se usarían en la fase de liberación y de despliegue para hacer las pruebas en preproducción, en release, y en deploy para dejar ya instalada esa librería que hemos creado en nuestro proyecto en un servidor, en un repositorio de artefactos. Algunos de los más utilizados, pues Nexus, Artifactory, NPM, etcétera. Aquí tenéis un enlace para estudiar o revisar una comparación existente en Internet. Otra categoría de herramientas que no vamos a utilizar nosotros porque caen fuera de lo que es el desarrollo, estarían más vinculadas a la operación, a la administración de sistemas, serían las herramientas de orquestación. Son herramientas que van más allá del despliegue de una aplicación en un servidor, permitiendo otras funciones avanzadas como la duplicación de la aplicación en varios servidores, el balanceo de carga, etc. ¿Eso dónde se usaría en el ciclo de vida de DevOps? Pues en las fases de despliegue y de operación. Ejemplos de herramientas de este tipo, pues Kubernetes, Nomad, Mesosphere, etc. Seguimos con otras herramientas que no usamos en la asignatura porque no son estrictamente de desarrollo, como son las herramientas de monitorización. Son herramientas que extraen datos sobre el uso de una aplicación o de la infraestructura en la que está funcionando, generando información que puede ayudar a mejorarla en el futuro. ¿En qué fase se utilizaría del ciclo de vida de DevOps? Pues en la fase, como su nombre indica, de monitorización, la fase monitor. Algunas herramientas de este tipo serían Datadog, Google Analytics, etc. Otra categoría de herramientas, pues las de pruebas de rendimiento. Son herramientas para comprobar el comportamiento de una aplicación en situaciones extremas. Incluyen pruebas de carga, por ejemplo, para simular muchas peticiones de usuarios concurrentes y gran número de transacciones, pruebas de estrés para forzar la carga hasta llegar a romper la aplicación, pruebas de estabilidad con una carga continuada en el tiempo, prueba de picos para ver qué ocurre si se hacen cambios drásticos en la carga de trabajo de la aplicación. ¿Y dónde se pueden utilizar estas herramientas de pruebas de rendimiento? Se pueden utilizar, por ejemplo, en la fase de test y en la fase de liberación para probar en un entorno de preproducción. Algunos ejemplos de herramientas de este tipo serían JMeter, LoadRunner, Gatling, etc. Como siempre, recomiendo que se consulten ejemplos de comparaciones de estas herramientas. Y también animo a
animo a que el que esté interesado en estas y otras herramientas pues aproveche el trabajo fin de máster para probarlas. Como hemos visto, existen muchísimas herramientas para utilizar en proyectos con integración continua, y en cada categoría podemos encontrar varias opciones, varias herramientas alternativas, y lo que tenemos que hacer entonces, una de las tareas que tenemos por delante, aquellos que vamos a llevar a cabo proyectos de integración continua, es seleccionar, decidir qué herramienta vamos a utilizar en el proyecto. Con lo cual vamos a estar obligados a comparar herramientas. Tenemos que hacer una comparación de herramientas teniendo en cuenta criterios de comparación que vamos a tener que definir, por ejemplo, el tamaño, la velocidad, el precio, y también casos de uso, o sea, el tipo de desarrollo que vamos a hacer, porque a lo mejor es más conveniente una que otra. Entonces, lo que hay que hacer es tener claro que nos vamos a ver obligados a hacer comparación de herramientas, y los pasos que yo recomiendo para hacer la comparación pues serían estos 4. Primero, definir los criterios de comparación que vamos a usar después para confrontar las herramientas. Segundo paso, evaluar cada uno de los criterios de comparación para cada una de las herramientas. Por ejemplo, si uno fuera el precio, pues cuál es el precio de esta, cuál es el precio de esta otra. Después, el tercer paso, comparar las herramientas considerando los criterios, o sea, poner en una tabla, en este que si fuera el criterio del precio, los dos precios, y ver, compararlos, cuál es más cara y cuál es más barata. Y en el cuarto paso sería comparar las herramientas considerando los casos de uso en los que nos van a hacer falta. Entonces, si vamos a desarrollar una aplicación que va a haber muchos usuarios, no sé, de un tipo determinado, pues en ese caso nos puede interesar una u otra. Por eso hay que plantearse casos de uso diferentes, contextos de uso, y decidir si el nuestro va a ser uno de ellos, pues qué herramienta nos hace falta usar o es más conveniente en ese caso. Vamos a ver cada uno de esos pasos que propongo. Primero sería definición de criterios de comparación. Aquí lo que hay que tener claro es que antes de comparar dos herramientas no podemos ponernos a estudiarla y a empezar a sacar conclusiones de una u otra sin tener claro qué caracteriza a cada una de ellas, con lo cual hay que definir criterios que luego usemos en la comparación. Estos criterios normalmente en los artículos que uno encuentra donde se comparan herramientas pues se pueden llamar factores, propiedades, características, indicadores, etcétera. Cada criterio tiene que tener un tipo de dato. Entonces, si por ejemplo un criterio es el precio de la herramienta, pues está claro que sería un tipo numérico. Pero hay en otros casos hay criterios que es un valor booleano. Por ejemplo, ¿existe versión gratuita open source? Pues sí existe, y no si no existe. Otros pueden ser de esto libre. Por ejemplo, no sé, podría ser el nombre del autor de la herramienta. Pues ahí podríamos poner ese criterio, nombre del autor, pues un texto libre para poner su nombre. La fecha en la que se liberó, etcétera. Puede ser una escala de valores. Por ejemplo, un criterio podría ser la opinión de los usuarios que hay en alguna red social sobre esta herramienta. Pues la escala entre 1 y 5. Entonces, la opinión media de los usuarios es esta. Luego los criterios se pueden agrupar en categorías. A lo mejor hay veces en un proyecto real que se manejan 100 criterios o más. Entonces, para manejarlos, para que sean manejables, podemos agruparlos en generales, autor, fecha, de rendimiento, funcionalidad, usabilidad, no sé, 5, 6, 10, hasta 10 criterios, una cosa así, por categoría. Para no tener una lista de 100 criterios seguidos, sino agruparlos. Una vez que hemos definido los criterios de comparación, el siguiente paso sería el de evaluarlos para cada herramienta. Aquí el objetivo es dar un valor a cada criterio para cada una de las herramientas, respetando el tipo de dato del criterio. Si dijimos que el tipo de dato era numérico porque el criterio es el precio, pues habrá que poner un número para ese criterio en el caso de la herramienta que estemos evaluando. ¿Cómo se puede evaluar los criterios? Probando la herramienta, o si no disponemos de la herramienta, pues analizando información que hay en Internet o información primero del fabricante, primaria, o fuentes secundarias como son artículos, encuentra otras comparaciones. Estas son más fiables, digamos, porque la fuente de información primaria el fabricante normalmente nunca va a ponerse en contra del mismo, así que los valores o las comparaciones o la información que nos pueda suministrar el fabricante está bien, pero convendría probarla o analizar otras fuentes más objetivas como artículos que encontremos en Internet. La evaluación de cada herramienta debe hacerse de forma independiente, sin
compararlas. En este paso. La comparación vendrá en el paso siguiente, el paso 3. Pasamos entonces al tercer paso, que sería ya la comparación de las herramientas considerando los criterios. Ya tenemos los criterios evaluados, ya lo que hay que hacer es comparar los valores para cada herramienta y comentar dichos valores. En los criterios importantes es conveniente resaltar de alguna forma, por ejemplo con colores, cuál de las dos herramientas es más relevante. Suelen presentarse en forma de tabla, aunque en algunos casos es conveniente utilizar otro tipo de presentaciones. En una de las diapositivas anteriores, cuando vimos la comparación o las alternativas que había para herramientas editores de código, pues accedimos a una página en la que había este tipo de gráficos y podemos ver, por ejemplo, cuando comparaba Eclipse con IntelliJ y Visual Studio Code, pues hay un criterio de interés en Internet sobre la herramienta, y aquí vemos que el Eclipse subió mucho aquí y luego bajó. En fin, puede hacernos una idea si un criterio era el interés, pues nos puede ser interesante complementar el valor actual con una gráfica de tendencia, o por ejemplo aquí un criterio podría ser el número de seguidores que tengan en la red. Pues aquí vemos que es un valor numérico para Eclipse, y estos gráficos pues nos pueden servir o pueden hacer más ameno el informe que tengamos que hacer de comparación. Normalmente no es suficiente comparar herramientas usando solo los criterios de comparación. También deberíamos plantear casos de uso. ¿Para qué vamos a utilizar esas herramientas? Porque dependiendo de un caso u otro, pues algunos criterios tendrán menos importancia que otros. En esos casos, lo que hay que hacer es plantearse diferentes situaciones y realizar la comparación de las dos herramientas para esas situaciones. Y teniendo en cuenta los criterios relevantes en cada caso planteado. A lo mejor en una situación pues solo vamos a comparar usando tales criterios. Los otros nos olvidamos porque en esa situación no son importantes. Y también si cuando hacemos comparaciones a lo mejor que nos han encargado de verdad en una empresa para que hagamos un estudio, una consultoría y les recomendemos una herramienta u otra, seguramente nos pedirán que demos puntuaciones a las herramientas para decidir cuál usar. En ese caso lo que es conveniente es asignar pesos a los criterios. Porque luego al final la puntuación sale sumando los valores de los criterios, pero si hay un criterio que es más importante que otros para ese caso, o porque la empresa nos ha dicho que eso le importa más que otro, pues lo que haremos es que no todos valgan lo mismo, sino darle un peso mayor a un criterio que a otro, de tal manera que si un criterio le hemos asignado entre 0 y 5 puntos, 3 puntos y a otro también 3 puntos, si el primero tiene un mayor peso, pues esos 3 puntos se convierten en una puntuación mayor respecto al otro. Así estamos garantizando que en la puntuación final se tenga en cuenta los criterios que más nos importan en esa comparación. A modo de conclusión, podemos decir que existen muchas herramientas que permiten automatizar la ejecución de los trabajos a realizar en los proyectos de desarrollo ágil con integración continua. Es importante también tener en cuenta que las únicas herramientas que nos son útiles son aquellas que pueden activarse mediante comandos, porque si no, no podemos ordenar su ejecución desde un workflow que hayamos definido en un servidor de integración continua. En un workflow, en la definición de los flujos de trabajo que queremos que ejecute automáticamente el servidor, solo podemos indicar comandos, así que tienen que ser herramientas que se puedan utilizar por línea de comando. No, por ejemplo, una herramienta que solo se puede utilizar con el ratón, con una ventana gráfica, con una interfaz de usuario, no nos serviría. Si existe esa herramienta, debemos comprobar en la documentación de la misma que hay otra forma de usarla mediante llamadas con comandos a la funcionalidad que nos interese usar. Y todos estos comandos, como he dicho, se definen en un archivo, que el nombre del archivo depende de qué herramienta de integración continua sea. En GitHub Actions es un archivo, en GitLab CI otro, en Jenkins es otro, pero al final son archivos en los que se definen el flujo de trabajo. O sea, en cada línea, pues los pasos que queremos que vaya siguiendo el servidor de integración continua. En unos casos eso se llama workflow, en algunos servidores de integración continua como GitHub Actions, y en otros servidores se llama pipeline, pero es el mismo, es sinónimo. Workflow, pipeline es simplemente una cuestión de nomenclatura. Cuando vamos a utilizar herramientas en un proyecto de desarrollo con integración continua, pues tenemos que usar las más adecuadas para el proyecto. Por eso habrá que hacer una comparación, porque hay muchas en el mercado, como hemos visto, y habrá que decidir cuál es la más adecuada para cada caso. Bueno, por mi parte, esto es todo. Hasta la próxima.